Hola, hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos acá a una edición más de Trueno Tour en el aire de la radio de la Universidad de Luján. Así que les doy las muy buenas tardes a todos y en especial a mi copiloto radial, sí, a Francisco Florentino, acá en la operación técnica, haciendo posible que este programa hoy esté al aire, como todos los miércoles. Francisco, y para vos que estás del otro lado, te cuento que hoy vamos a conocer no un pueblo, sino algo que dio origen a muchos, y vos ya sabés de qué estoy hablando, que es de un ferrocarril, pero de un ferrocarril que tiene características especiales. No es el típico ferrocarril que salía desde Buenos Aires hacia el oeste o hacia el sur o hacia el norte, atravesando toda la provincia de este a oeste, sino que por el contrario es uno casi sin precedentes, diría que es sin precedentes, que viene de norte a sur, y es el RPB, un ferrocarril que se lo conoce como el RPB porque sale desde Rosario y llega hasta Puerto Belgrano, atravesando parte de Santa Fe un poquito y después toda la provincia de Buenos Aires de norte a sur. Pero este viaje de reconocimiento, esta puesta en escena de este ferrocarril tan importante, no lo voy a hacer yo sola, sino que voy a estar con dos especialistas en el tema, especialistas porque son ferroviarios de ley, y van a estar contándonos, compartiendo el aire hoy con nosotros para poder hablar de este ferrocarril que yo denomino mágico, tan mágico como los de la trocha angosta. Siempre digo que tengo el corazoncito con la trocha angosta, pero vamos a decir que de los otros, el RPB realmente tiene magia. Vos imaginate, cruzaba llano, cruzaba sierras, cruzaba ríos, realmente todas las geografías que uno puede imaginar dentro de nuestra provincia. Y aquí están con nosotros, perdón que se me quedó la S, Ariel Escolari y César Guillén, quienes nos van a compartir hoy durante la tarde todo lo que nos puedan contar sobre este mítico ferrocarril. Así que, queridos amigos que están del otro lado, les doy la bienvenida al aire de la radio. Bueno, buenas tardes, Susana, buenas tardes a toda la gente que de Trueno Tour y a todos los oyentes de radio. Bien. Bueno, gracias por la bienvenida, Susana. Sí, intentaremos, no sé si contar mucho, pero bueno, recordar algunas cosas, como ya te he dicho en algunos momentos, recordar un poco las vivencias. Una vez que yo ingresé al ferrocarril en el Rosario Puerto Belgrano. Qué bueno, qué bueno. Y a mí lo que me gustaría mucho es primero poder contarle a la gente acerca de este ferrocarril, que a diferencia del oeste, del sur, es un ferrocarril que no era de capital inglés, sino que era de otro origen, ¿no es cierto? Bueno, sí, era de otro origen, pero bueno, para seguir está Ariel acá que también quería saludar a los Hola Susana y hola a los oyentes de Trueno Tour, buenas tardes. Hola Ariel. Ariel. Yo soy Ariel Escolari, no soy ferroviario, soy un apasionado del ferrocarril. Sí, perdón. Tuve la dicha de haber entrevistado en varias oportunidades a ferroviarios del Rosario Puerto Belgrano, y entre ellos al papá de César, que supo ser relevante y jefe de muchas estaciones, así que bueno, un poco mi experiencia y mis vivencias vienen por ese lado, ¿no? De haber hablado con muchos ferroviarios que me han contado muchas lindas historias de vida de este ramal. Sí, perdóname Ariel, te tengo tan asociado
a la figura ferroviaria que no te presenté como un investigador, sino como un ferroviario. Pero sí, realmente esas anécdotas y todo el saber que tienen, justamente ellos que son los que nos pueden contar toda la historia y que podemos conocer, gracias a Dios todavía, a partir de su palabra acerca de esa historia. Sí, desgraciadamente, por una cuestión cronológica, cada vez quedan menos, ¿no? Pensemos que el RPB se cierra en el año 77 casi en su totalidad, y en el 90 en el último tramo que quedaba de Solier a Bahía Blanca, o sea que son personas muy entradas en años. Claro. Y bueno, gracias a haber localizado a varios de ellos, en gran parte por intermedio de César, que César es de los últimos exponentes del RPB, de los últimos en ingresar, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a él pude ir dando con gente no solo de Bahía, sino de la zona, que me permitió enriquecer en el historial de este ferrocarril. Sí, y que también en cierta manera te pasan la posta para que, bueno, ahora seas el portavoz de esa historia, ¿no es cierto? Sí, Ariel, y perdón que me meta, Susana, pero sí, Ariel es un poco el historiador de historias ferroviarias y recopilador de esas historias. Sí. Ariel tiene un trabajo excelente que ha venido haciendo a lo largo de estos años. Seguramente plasmará en un libro que estará muy cerca de salir. ¡Esa! Le pedimos que publique ese libro, sí, pero sí, he tenido la oportunidad de estar con él, charlando con realmente viejos ferroviarios de todos los lugares del país, porque no solamente Ariel está acá en el RPB o en la provincia de Buenos Aires, de todo el país, desde Salta hasta Comodoro Rivadavia. Me parece no hay ferroviario que no haya levantado alguna historia de Ariel, así que realmente es un lujo para nosotros tenerlo y poder compartir con él todas esas vivencias, escucharlas, y bueno, y Dios quiere plasmar en un libro. Qué bueno, qué buena noticia, César, y qué bueno, Ariel, con cuántas ansias vamos a estar esperando ese libro para poder conocer acerca de todas las historias que te habrán relatado los ferroviarios que, bueno, tanto hicieron. Solamente el que tiene el privilegio de haberlo vivido o de haberlo escuchado puede entender la entrega del ferroviario en cuanto a todo, a faltarle un montón de cosas y hacer un trabajo extraordinario. Yo acá en estas latitudes voy a contarles a los demás que tanto César como Ariel están en Bahía Blanca, estamos charlando desde allá. Acá yo he tenido oportunidad también de hablar con muchísimos ferroviarios, pero el gran referente y que le tengo justamente una admiración tan grande por cuando me cuenta en las condiciones que se trabajaba, cómo se trabajaba y todo lo que se hacía, que es don Beto Martino en Navarro. Y a mí, o sea, que yo tampoco tengo nada que ver con los ferroviarios, sin embargo, me despierta una admiración absoluta, reverencial casi, el saber de esa entrega. Realmente los viejos ferroviarios, desconozco de lo actual, pero de los viejos ferroviarios, cuánta entrega, cuánta pasión. Yo digo que en vez de venas tienen rieles, ¿no? Sí, bueno, a Beto Martín lo tengo la fortuna de haberlo entrevistado también. Estuvo muchos años en el Midland y en el Compañía General. Y bueno, y es impresionante la cantidad de historias de vida que hay, ¿no?, detrás de lo que es el ferrocarril. Sí, sí. A mí básicamente lo que más me mueve es esto. Si bien es cierto, uno para poder hablar con los ferroviarios y entender de su idioma, uno se va metiendo en el mundo y va aprendiendo, y diferentes ramales, historias, fechas. Lo más interesante para mí es
el enriquecimiento cultural a través de ellos, ¿no? De cómo se vivía en tal o cual estación, las cosas que pasaban, las que no, las vicisitudes, las penurias. Por ejemplo, para contar una pequeña historia, el papá de César, el día que estábamos hablando con él, que yo lo estaba entrevistando, sacamos la cuenta que vivió más de la mitad de su vida sin luz eléctrica. Y hoy uno lo piensa como algo cotidiano, porque uno tiene la costumbre de levantarse y tocar una tecla y tener una luz, y antiguamente tenía que ponerle queroseno al farol. Entonces eso hace que nos podamos traspolar un poquito a esa época y cómo se vivía, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo, en qué condiciones, y sin embargo había por parte humana un servicio, podríamos decir, casi perfecto, porque realmente ponían todo de sí para que las cosas funcionaran de esa manera. Yo les quería preguntar un poquito para poder poner en contexto a la gente que nos está escuchando y que desconoce de este ferrocarril de origen francés, si ustedes podrían contarnos cuándo se creó, cuál era la extensión que tenía. ¿Podrán contarnos? Sí, un brevísimo reconto, ¿no? Sí. Por ahí en 1903 Diego de Alvear solicitó y se le fue concedido la administración y la ejecución de un ferrocarril desde Rosario a Puerto Belgrano, que en ese momento no era Puerto Belgrano, sino era Puerto Militar Bahía Blanca, en 1903. Él después se juntó con un señor que se llamaba Otto Bember, franco argentino, y fundaron entre los dos la Compañía General del Hierro, porque se llamaban francesas. Y en 1906 se empezó con la construcción del Rosario Puerto Belgrano, del Rosario a Puerto Belgrano. Y también el gobierno argentino le entrega la concesión del puerto, o sea, dentro del puerto militar, anexo al puerto militar, le cedió también como para hacer los muelles, porque realmente el ferrocarril Rosario Puerto Belgrano se trataba de un ferrocarril que en principio fue un poco para competir con los ingleses, de alguna manera, y se logró en parte, o sea, hubo que bajar tarifas por parte de los ingleses y todo, pero bueno, como era un ferrocarril que corría transversal, tuvo muchas dificultades desde un inicio, desde su ejecución, los alteos que tuvo que hacer para pasar por encima de todas las líneas que ya estaban tendidas. Fue uno de los últimos ferrocarriles del francés que se entregó en Argentina. Mirá vos. O sea que ya tuvo muchos problemas desde un principio, bueno, pero como tenían también en ejecución las obras de los muelles y todo lo demás, pero ya desde un principio la cosa no estaba del todo bien, porque era un puerto militar y anexo tenía el puerto particular. Así que unos años después de la puesta en marcha del Rosario Puerto Belgrano, que fue en 1910, creo que la fecha oficial. Uy. Hola. Se nos cortó un poquito, ahora vamos a intentar. Se nos corta un poquito, pero qué bárbaro. Bueno, me decías 1910. Fue la fecha de iniciación, de la inauguración del ferrocarril de Rosario Puerto Belgrano. Y después en el 1914, ya cuando los muelles estaban funcionando en el puerto militar de Bahía Blanca, ese que te digo que es el actual Puerto Belgrano, ese puerto fue expropiado fue tomado por la Marina de Guerra de ese entonces. Así que de ahí el Rosario Puerto Belgrano tuvo que cambiar de muelle, volvió a tener una ejecución de un muelle que es el actual Puerto Rosales, y bueno, pero
desde un principio no vinieron muy bien las cosas con el Rosario Puerto Belgrano. Claro. Pero es un ferrocarril emblemático para mí, que ingresé en el año 75, ingresé en el ferrocarril, allá en la estación de Coronel Falcón. Para mí es el ferrocarril que más añoro. Claro. Es más, el otro día cuando yo veía una nota tuya sobre los 7 puentes, sí, en el año 2010, para los 100 años de Rosario Puerto Belgrano, entramos con las zorritas, Estación Almirante Solier, el 19 de diciembre, del ramal, porque yo dentro de todas las locuras, si uno está medio loco, soy ferroviario también, pero bueno, desde hace muchos años agarramos unas zorritas de vía y con otro loco más, porque estas son locuras nomás, empezamos a levantar la bandera. A ver, vamos a intentar, para César, que voy a cortar y te voy a llamar de nuevo, ¿sí? Te voy a llamar por la línea, a ver si podemos tener un poquito de más suerte. Bien, y acá estamos de nuevo en el aire, ya recuperada la transmisión con Ariel y con César, y estábamos hablando de esta obra, de este ferrocarril, y todas las vicisitudes que tuvo para poder concretarse y que fue finalmente inaugurado en 1910. Chicos, ¿y aproximadamente cuántos kilómetros tiene todo el tendido de punta a punta? Y el RPB tiene 797 kilómetros de punta a punta. Sí. Y con algo muy interesante, cuando se inicia la construcción del mismo, no se inicia de una punta hacia la otra, se inicia en diferentes puntos que después se iban encontrando, y en solamente 4 años se realiza toda la traza, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar hoy en día lo que cuesta renovar 1 kilómetro de vía. Totalmente. Hacer un tendido a nuevo, con alteros, con obras de arte, con movimientos del suelo impresionantes, sin contar con la maquinaria que hoy en día, fue realmente una proeza. Pero total y absolutamente, porque todo lo que se hacía todo a mano, esos puentes con las soldaduras, el tendido de los rieles, todo era un trabajo manual. Sí, no, la obra de los puentes se trajo todo el material para construcción de los puentes, se trajo todo por barco, a vapor en ese entonces, todo al puerto militar Bahía Blanca, que se llamaba el puerto en ese momento, ahí en Punta Alta, y es un puente, son kilojaulas, son 6 jaulas y un puente abierto. Y es todo... Pará, porque ese es particularmente el del sur, pero ¿y todos los que están a lo largo de la provincia también vinieron? No, lógicamente, no es el único. Claro. De los 7 puentes. No, todo, absolutamente todo, sí. No vamos a contar nada todavía acerca de los 7 puentes. Eso viene ahora, la frutillita para los que no lo saben, pero porque convengamos en esto, 1910, pero tenemos ferrocarriles que pasaron a fines del 800, quiere decir que en algunos casos el RPB llega tarde, digamos, es decir, ya hay una traza preexistente para cruzar, entonces sí o sí tenía que cruzarlo con puente. Y sí, vos calculás que el Rosario Puerto Belgrano es... todo el tendido ferroviario se hizo radial, todo desembocaba en Buenos Aires, o en Bahía Blanca, por ejemplo, y de repente sale un ferrocarril en el año 1910 que atraviesa parte de la provincia de Santa Fe y toda la provincia de Buenos Aires. Todo el alteo que hubo que hacer, colocando puentes, lógicamente, por encima de cada ferrocarril, fue una obra muy importante para esa época, pero el que ha visto un alteo de eso en la provincia de Buenos Aires realmente tiene que darse cuenta de que en ese momento era todo a carretilla, pico y pala, no había otra cosa, caballo y dele para adelante nomás. Claro, no había otra cosa, eso es lo fantástico, y estamos hablando de puentes que tienen 120 años ya
y que están en pie magníficamente. Viste que yo la semana pasada, ya anticipándome a que esta charla que tenemos iba a generar un gran impacto, debido a la curiosidad que despertó otras publicaciones, le había pedido a la gente que hiciera preguntas, y ahí una de las personas que comenta, no fue una pregunta, sino que fue un comentario que, a propósito de lo que ustedes están comentando, me vino a la memoria. Y es que él me decía que había ocasiones en que esto que decía recién Ariel, que como iba por partes, no es que arrancó en el kilómetro 0, iban hasta el 50, del 50 al 100, sino que como iban por partes, dice que en algunos casos es como que el RPB le hacía como una trampa a los otros ferrocarriles para ganarle en el paso y poder pasar por abajo para no tener que hacer el puente. No, desgraciadamente el Rosario Puerto Belgrano es de los últimos en construirse, y el Ferrocarril Sur, que era el gran monstruo de su momento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no le permitió tocar su traza. Por ende, en cada cruce que tenía con el Ferrocarril del Sur tenía que hacer un altero y un puente, que es lo que estaba comentando César anteriormente, ¿no? Con el costo que esto generaba y con la demora en la construcción también. Bueno, les tengo que decir una cosa. Yo que recorrí la provincia, al menos en este momento recuerdo dos que el RPB pasa por abajo y por arriba. En la parte de Curarú hay una estación que se llama Marucha, y Marucha pasa por abajo del Compañía. El Compañía tuvo que pasar por arriba en el camino que va para General Villegas. Sí, pero el que no le permitía tocar la traza era el sur. Claro. Y después ahí, a la altura de Peguajó, donde hay un puente que se llama Dujau, o Dujó, no sé cómo se pronuncia en el francés, que es el que sale de Peguajó para 30 de agosto, ahí también el RPB pasa por abajo y el oeste pasa por arriba, que hoy, como se lo llevó una crecida, es como un yenga que lo sostiene. Hicieron como un yenga de durmientes y lo sostiene eso, que dejó justamente de pasar porque el tren pasaba a ponerle a 10 por hora, pero como tenía movimiento, bueno, lo suspendieron y lo sacaron. O sea que... Mira, acá en la zona más cercana a nosotros, en Guanguelén, en Pringles y en Bajo Hondo, el RPB pasa por encima de la traza del sur. Claro. Porque el sur fue anterior, digamos, a ellos. Claro, por eso. No solo que fue anterior, sino que el sur comercialmente siempre fue muy agresivo. Y quería realmente todo para ello. Entonces trataba de hacer siempre las cosas para que salieran en favor de ese ferrocarril. Claro. Mira, y con un agravante, no nos olvidemos que eran capitales de orígenes distintos, porque el Ferrocarril Sur era inglés y el Rosario Puerto Belgrano era francés. Claro, había una diferencia de capitales bastante importante. Ahora yo me imagino lo difícil que debe haber sido hacer la traza con todos los accidentes geográficos que tiene la provincia de Buenos Aires, porque no le falta nada. Médanos, sierras, ríos, lagunas. ¿Cómo hacían para poder sortear todo eso? Pegaba unas buenas curvas si uno mira el mapa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, mira, tenés, por ejemplo, en nuestra zona el río Sauce Grande, que es generador de los 7 puentes. Ahí está. Más adelante, cerca de la Copeta, tenés una laguna que se llama La Larga y es donde arranca el complejo de las Encadenadas. Claro. La laguna de las Encadenadas. Y
más adelante, bueno, pero para esto antes tuvimos que sortear las sierras de la Ventaña, que las tomaron lo más al este posible, pero por ejemplo Estación Las Mostazas, El Pensamiento, Divisorio están sobre la base de las sierras de la Ventaña. Claro, corridas del centro de la sierra. Correcto. El sur no fue más agresivo, pasó por el medio. Sí, así, sí. No, totalmente. Algún día por ahí podemos hablar con Ariel, que no por sacarte de la conversación, César, sino porque es de otro ferrocarril, que algo similar pasó con el Di Pietri. El Sud lo aplastó. Sí, a ver, el Ferrocarril Sur tenía políticas económicas muy agresivas en su momento y con un tremendo potencial, ¿no? Porque de hecho fue el ferrocarril más importante de la Argentina. Claro. Y en extensión el Belgrano fue más largo, pero en transporte, en infraestructura, no hubo ningún ferrocarril como Sur. Era muy difícil competir en esas épocas. Vos imaginate que los capitales ingleses, más allá de que la historia diga que nosotros lo corrimos con aceite hirviendo en las invasiones inglesas, manejaron los vecinos del país porque eran los dueños de los frigoríficos, los dueños de los puertos, los dueños de los ferrocarriles más importantes. De hecho, la traza ferroviaria nuestra converge en los puertos, que es el lugar por donde ellos sacaban la materia prima que se querían llevar del país, ¿no? Exactamente. Una realidad que muchas veces no se tiene en cuenta o se ignora, pero que es la verdadera fuente de todo esto que se inició alguna vez. Quiero hacer hincapié, lo nombraste recién, César, el hecho de los 7 puentes. Contanos un poquito, porque es una maravilla arquitectónica, son 7 puentes, 246, 66. Un puente de resulta increíble para que vos, que estás del otro lado, puedas imaginar un puente que tiene una extensión de 266 metros de largo. Vos imaginate, una cosa, estamos hablando, porque no solamente quiero que te transportes en lo que es la dimensión de su extensión, sino que también te transportes en el tiempo. Estamos hablando de 1910 y concretar semejantes puentes de unas características hermosísimas, pero quiero, César, que nos refieras vos acerca de ellos, porque ¿por qué se hicieron esos 7 puentes? Bueno, los 7 puentes se hicieron para pasar sobre el río Sauce Grande. Y si uno lo ve, el río Sauce Grande pasa sobre un puente jaula, pues sobre el primer puente jaula, y vos decís, ¿y por qué hay 6 puentes más? Claro. Si tranquilamente todo el cauce del río pasa por debajo de un solo puente. Pero bueno, el tema es que cuando se generaron los ferrocarriles, lo que hicieron bien, tanto ingleses como franceses, fue las cotas históricas de inundaciones de por donde pasaban, de la región, por ejemplo. Claro. Los 7 puentes se generan porque en 1860 hubo una inundación muy grande. Entonces, cuando ellos llegaron en el 1906, 1907, 1908, llegaron a la zona, todavía había pobladores que podían contar la historia, o por ahí habrán quedado reflejados en algún lado, o paisanos del lugar le habrán contado hasta dónde llegaba el río. Por eso el puente se generó con 6 caulas y un puente abierto. Esos 266 metros, después en el año 1944 le dieron la razón a los franceses, porque en la gran inundación que hubo en las sierras de la Ventaña, el agua que pasó debajo de los 7 puentes casi rozaba las vías. Y que estuvo muy bien generado, muy bien estudiada la cota para armar los puentes. Esos puentes, todo el material de los puentes se trajo en barcos, se bajó en
en el puerto militar Bahía Blanca, que es el actual hoy base naval Puerto Belgrano, y se transportaron en carretas y a lomo de bueyes y caballo para llevarlos hasta el lugar. ¿Todo ese fierraje? Sí, todo, absolutamente todo. Y son puentes remachados, de origen francés, no de Eiffel, pero casi. Sí. Era un socio directo de Eiffel el que generó los 7 puentes. Hasta hace no muchos años podíamos ver las placas, que después viste gente que de mal haber, ¿viste? Se llevó esas las placas que ponían los puentes. Qué lástima, no, sí. Por no decir que se las robaron, ¿viste? Pero no. Sí, una picardía. Yo que tuve la oportunidad de estar en el viaducto Malleco en Chile y atravesarlo caminando, todavía están las placas al ingreso del puente del puente Malleco, y es todo, y tienen 100 y pico de años. Esto era exactamente lo mismo, nada más que fuimos tan, ¿cómo te podría decir? Tan olvidados de la historia, ¿viste? Y dejamos la historia de lado y se llevaron las benditas placas. Pero bueno, pero los puentes están y desde se crearon en 1910, y nosotros con otros loquitos más que andamos siempre en la zorra. Ahora se sumó Ariel desde el 2015. En el 2010, para los 100 años del Rosario Puerto Belgrano, hicimos 2 cosas que nos habíamos prometido hacer. Yo, por ser natural del Rosario Puerto Belgrano, en principio hicimos declarar los 7 puentes del Rosario Puerto Belgrano, lo hicimos declarar de interés histórico, de interés patrimonial de la municipalidad de Puerto Rosario, de Punta Alta. Y también después lo hicimos declarar de valor histórico y patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Así que desde el 2010 de la municipalidad y 2012 desde la provincia de Buenos Aires, esos puentes son declarados de valor histórico, pero bueno, tienen, como quien diría, una defensa. ¡Qué bueno! Creo que fue en el 2020, me parece una cosa así, no, 2017, un tramo de esos puentes fue retirado. A eso te iba a preguntar. Y gracias a la declaración que en su momento generamos, tuvo la gente que se lo llevó, lo tuvo que restituir. Así que hoy los 7 puentes son orgullo de nuestra zona, mi orgullo también particular y personal, lógicamente, pero bueno, de un montón de gente. A partir del 2010, por eso los puentes empezaron a ser tenidos un poquito más en cuenta. Qué bueno, porque realmente es una obra de arte. Y yo te pregunto por una simple cuestión de curiosidad, ¿por qué de 7 puentes consecutivos, dijimos 266 metros de extensión, por qué 6 tienen jaula y 1 no? Los 6 de jaula, no me acuerdo la cantidad de metros que tienen los de jaula, pero el último no fue necesaria una jaula, era extender un puente más. Tiene mucho más corto, por eso el de entrada al lado de Punta Alta, sí, es más chiquito el puente. No fue necesario generar un puente jaula más, con todos los costos y con todos los inconvenientes que ocasionaría generar un puente más en esa época. Claro, te entiendo. Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los 7 puentes es que, de acuerdo a la traza del RPB, viene acompañando la bajada de la sierra, ¿no? De Ventana para hacia el mar, ¿no? Sí. Por su cauce natural, como tiene el sauce, y de hecho el Ferrocarril del Sur tiene 2 puentes muy importantes también en las Oscuras y en las Mostazas, que son dos ríos que van hacia el mar, y que antes de que se construyera el dique que hoy nos alimenta con agua a todo Bahía Blanca, ustedes imagínense que cuando había una fuerte lluvia, toda el agua bajaba de la sierra, y a medida que se iban cauzando en los ríos, iba cobrando cada vez más caudal. Claro. Por eso, este río, que si uno lo ve ahora, a veces es un pequeño hilo de agua que uno dice que exageración, 7 puentes, César y gente que ha vivido en la zona lo han visto hasta arriba en algún momento. Por ende, esa sobredimensión que parece tener el puente hoy en día no fue al azar, sino que tenía un estudio muy profundo hecho
y que tenía una razón de ser. Claro, tenía una razón de ser, me imagino, porque el cauce, porque de hecho, naturalmente, cuando vos estás arriba de los 7 puentes, uno puede observar la depresión del terreno y todavía se puede ver el viejo cauce que tenía ese río. Sí, y esos campos aledaños al río precisamente son los mejores de la zona porque son los más húmedos, ¿no? Los que tienen mejor agua, fundamentalmente en la época de sequía. Me imagino. ¿Saben qué se nos escapó, chicos? La ubicación geográfica de estos 7 puentes para aquellos que nos están escuchando puedan ir al mapa y puedan encontrarlo. También vamos a hacer un poquito de prensa. Pueden entrar al Instagram de Trueno Tour o a la página de Facebook y también verlos a los 7 puentes y poder admirarse con la obra. Pero, ¿por qué vos, César, que estuviste ahí, que fuiste parte de ese lugar, contanos cuál era la ubicación geográfica para que aquel que no puede ir ahora al mapa tenga una idea de dónde está? Está bien, ahora no recuerdo el kilómetro, pero bueno... No, es lo de menos. Los 7 puentes están entre las estaciones Coronel Falcón y Paso Mayor. Está a 5 kilómetros de Falcón y a 8 kilómetros de la estación Paso Mayor. Ahí... Está en el confín de el partido de Pringles, partido de Bahía Blanca, partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, que es el de Punta Alta. O sea, y parte de ahí nomás cerquita está Dorrego. Y está justo en el confín de esos 4 partidos. Muy bien. Y una cosa fundamental, que para acceder a ellos tenés que hacer varios kilómetros de camino de tierra. Sí. Que esa fue una de las gran contras que tuvo el Rosario Puerto Belgrano, porque las estaciones quedaron lejos de cualquier ruta, ¿no? Fundamentalmente la 51, que es la que corre paralelo. Y por ende, cuando se cerró el ferrocarril, los pueblos fueron tendiendo a bajar muchísimo y prácticamente a desaparecer, porque tenés muchos kilómetros de camino de tierra y de barro cuando llueve para poder ingresar y salir de los pueblos, ¿no? Claro, prácticamente quedás completamente aislado porque no hay vías de comunicación que haga posible. Claro, entiendo lo que decís. Esto es algo que quienes planificaron la clausura de ramales fueron tan cráneos que nunca se detuvieron a pensar en la gente que vivía en esos lugares, ¿no? Porque automáticamente la dejaron desprotegida y en muchos casos ya anteriormente se había retirado parte de la población, pero la que había quedado en esos lugares fueron abandonados prácticamente a su suerte, porque estamos pensando que en el año 77 para salir a una ruta nacional tenés que hacer 15, 20 kilómetros de camino de tierra. Imagínate que no era la mejor de las situaciones, ¿no? Porque anteriormente vos tenías una comunicación diaria con el tema del ferrocarril. Cuando cerraron el ferrocarril, esa gente quedó a la buena de Dios. Olvídate, pero les voy a decir algo, esto es algo que se repite a lo largo y a lo ancho, no solo de la provincia, sino de supongo que de todos los demás ferrocarriles. Yo había leído en una oportunidad con el tema del plan Larkin, allá por los 60, que cuando, que fue, digamos, como el inicio de diezmar el ferrocarril, había leído que si iban a sacar el ferrocarril, deja de circular un tren, pero que se tenía que garantizar que hubiera un camino que siguiera uniendo a los pueblos por vía terrestre, digamos, de camino, de vehículo. Pero eso, sinceramente, no existe. En todas las zonas rurales, la forma de vincularse de un pueblo con el otro, la mayoría hoy en el año 2024 son caminos vecinales de tierra que quedan completamente aislados. Y mirá lo que te digo, Ariel, hoy 2024, ahí cuando estuve escuchando la otra vez César el programa de Salazar, bueno, tenés ahí toda una ruta que une con la 33 y le falta 50 kilómetros, esto que vos estabas diciendo recién.
hicieron 700, no, casi 800 kilómetros de ferrocarril en 4 años. Y vos fíjate el tiempo, que ya hace casi 10 años que se inició esa obra, y le falta 50 kilómetros. Eran 100 kilómetros de asfalto y hay 50. Es un fenómeno que ocurre en todas partes y es lo que lamentablemente se traduce en el despoblamiento. No es difícil de imaginar. Es difícil, es decir, es inimaginable para el que no lo vive, pero para el local, para el que está en ese lugar. ¿Y cómo salís? Un problema de salud, me decía don Beto Martino, la gente que vive en las Marianas, un pueblo que está a aproximadamente 35 kilómetros desde Navarro. Tenés una emergencia, hay gente que se muere en el camino. Hay gente inclusive, por ejemplo, hay muchos pueblos que se quedaron sin siquiera una farmacia. Entonces antes el ferrocarril hacía esa conexión, porque vos le pedías al guarda de la mañana que necesitaba tal remedio y en el tren de la tarde te lo enviaban. Claro. Y todo eso se perdió. Y paradójicamente vos fijate que en los momentos en los cuales la provincia de Buenos Aires se ha inundado, la traza ferroviaria sigue cumpliendo la función de comunicar, porque aún estando clausurada, la gente puede caminar por arriba de los terraplenes, que son los únicos lugares donde no se inunda. Exactamente. Siempre me acuerdo, y acá también, uniendo el RPB, siempre me acuerdo de un muchacho de Carlos Tejedor que estaba en Timote, y la mamá tenía que dar a luz a él, y no podía llegar de ninguna forma a Tejedor. ¿Y cómo se les ocurre que llegaron? En Zorra. Llegó la cuadrilla. El otro día vos hablabas de la zona de Salazar. Yo que viví en esa zona, tuve poco tiempo, tuve apenas un año, pero en el año 78 se dieron un montón de inundaciones de la zona. Era imposible salir. Yo el otro día cuando te escuchaba vos hablar de la ruta del cereal, yo qué bárbaro, claro, pero no está terminada. Y también hablabas de la carreta, y como en este caso el de Timote, me acuerdo que en ese momento, con unas zorritas ferroviarias, se llegaba, por ejemplo, a Salazar a hacer las compras. La gente llegaba para comprar los alimentos, porque era imposible hacerlo por vía terrestre. Los caminos estaban inundados, no se podía transitar. Totalmente. Se utilizaba la vía ferroviaria, se utilizaba el ferrocarril. Totalmente. Y bueno, digamos como que siempre todas las poblaciones, en especial el interior por donde pasó el ferrocarril, y bueno, realmente van a pasar los años, van a pasar los siglos. Ya pasó un siglo y en algunas ya mucho más de un siglo, y bueno, todavía seguimos utilizando eso que fue creado hace tanto tiempo. Antes vamos a ir a un tema musical, pero se las dejo picando porque a mí me deja una gran curiosidad y quisiera que nos contaran, porque yo desconozco y me encanta, soy muy curiosa, y nuestros oyentes también, que deben estar muy atentos a todo lo que ustedes pueden compartir con nosotros. ¿Cómo es la terminal en Puerto Belgrano? Me llena de curiosidad, pero se las dejo. Vamos a un tema y cuando volvemos nos cuentan. Bueno, Susana, bueno. Dale, vamos. Seguimos acá en el aire. Qué lindo que nos acompañe don Rally Barrio Nuevo. Realmente acompaña re bien, pero re bien nos están acompañando acá Ariel Escolari y César Guillén o Guillén. Ah, vos. Por eso tanta afinidad con el RPB. Ahí está, te iba a decir, Guillén. Bueno, pues viste, yo te digo Guillén y era la pregunta que tenía. Bueno, les preguntaba porque no puedo imaginarme cómo desemboca, cómo llega a la terminal de Puerto Belgrano. Mirá,
En realidad, al puerto llegaba justamente la parte de carga, porque el Rosario Puerto Belgrano inicialmente llegó a Bahía Blanca hasta el año 48, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, que se decide que al año siguiente, por decreto, el Rosario Puerto Belgrano no llegue más a Bahía Blanca. Entonces se clausura la que fuera la estación terminal, que paradójicamente, con el paso del tiempo, pasó a ser la estación terminal de autobuses de Bahía Blanca, o sea, pasó a la competencia, digamos, ¿no? Claro, claro. Y fue la estación de autobuses hasta no hace muchos años, cuando se hizo la nueva terminal. Entre otras cosas, demolieron el edificio de galpón de carga de Rosario Puerto Belgrano, que había sido declarado de patrimonio histórico, y el patrimonio histórico quedó en un contenedor porque hicieron un edificio de terminal encima del mismo. O sea que así defendemos la historia nosotros, ¿no? Exactamente, bueno, qué tristeza. Hoy este edificio de la estación existe y es una dependencia municipal, que es la estación de lo que fuera Bahía Blanca de Rosario Puerto Belgrano. Así que está en pie. Bueno, eso un poquito responde una pregunta que había dejado Astrid acerca de la terminal en el puerto. Yo quería preguntarles esto, chicos. El servicio era pasajeros y debería durar un montón el viaje de una punta a la otra. Y sí, era servicio de carga, pasajeros. Más tarde fue carga, fue mixto, o sea, fue cargas y pasajeros. Sí. Pero sí, el viaje en sí, por itinerario, duraba casi, yo creo que algo de 14 horas me parece que era. Pero ¿Cómo? en el año, creo que en la década del 50 se hicieron pruebas y unían Rosario con Bahía Blanca en 8 horas. Ah, mirá vos. Sí. Eso fue, yo no lo vi, lógicamente, esos fueron cuentos de mi padre, ¿no? Lógicamente. César, ¿y qué serían de terminal a terminal sin paradas o con alguna parada? Sí, había paradas establecidas, pero vos calculás que tenés pocas ciudades importantes a lo largo del recorrido. Claro. Se hicieron viajes de prueba, unos cuantos viajes de prueba, y después se desestimó por el tema de que las vías estaban asentadas en tierra, ¿viste? Y no soportaba esa velocidad. No, o sea, sí, iban a soportar un tiempo y después había que rehacerlo nuevamente, ¿viste? Claro. Pero sí, todos lo hicieron y se hacía Rosario Bahía Blanca en 8 horas. Es más o menos para la época en que, calculo que debe haber sido, en que se unía Buenos Aires con Bahía Blanca también en 8 horas o un poquito menos, inclusive. Mirá vos, qué bárbaro. Había leído hace mucho tiempo en las crónicas que deja la gente, que decía que en el tren se armaban verdaderas romerías porque compartían muchas horas, iban con la guitarra, con el almuerzo, con todo, y todos terminaban siendo como una cosa fraternal en el viaje de tren. Me hizo acordar un poquito a lo que era el Gran Capitán, ¿no? El Rosario Puerto Belgrano también tenía servicios locales. Por ejemplo, de Punta Alta tenía a Suárez, que no hacían el trayecto de punta a punta, o sea, de Rosario a Puerto Belgrano, sino que aprovechaban parte de la traza para correr servicios locales, que eran donde más pasajeros transportaban, ¿no? Y yo tengo la particularidad de tener dos compañeros de básquet, amigos míos, que uno es de Paso Mayor y otros de Coronel Falcón, justamente en los lugares donde vivió César. Sí. Y ellos tienen un crecimiento con una impronta muy grande del ferrocarril, porque en esa época prácticamente todo llegaba y se iba por tren. Sí. ¿No? Porque al vivir en pueblos en el medio de la nada, de la ruta, el ferrocarril era el nexo de comunicación con las grandes ciudades. Claro, totalmente. Estamos hablando de hace 50 años atrás, no estamos hablando de hace 200 años atrás. No, por supuesto.
Y dicho esto que estás diciendo, que realmente yo no tenía idea de que se usaba localmente, y qué bien, la pregunta que me viene, vieron que ahora también se usa localmente. Estaba pensando, qué paradójico, ¿no? Porque se está usando el RPB entre Rosario y Coronel Granada, ahí en General Pinto. Se está usando con servicio de cargas. Sí, lo utiliza Ferropreso Pampeano, lo está usando allá arriba. Sí. Que Ferropreso Pampeano es el que en el año 91 recibe en parte, o sea, el primer ferrocarril concesionado en Argentina fueron las vías de Rosario Puerto Belgrano, que las recibe y las toma dentro de su concesión Ferropreso Pampeano, año 1 de noviembre del año 91. ¡Qué bárbaro! Qué importante el Rosario Puerto Belgrano, ¿viste? ¡Qué importante! Yo creí que cuando Ferropreso lo recibía en concesión, podría tener alguna esperanza de que el Rosario Puerto Belgrano vuelva a circular. Pero no, lamentablemente algunas inundaciones para el lado de Suárez, para la Laguna de las Encadenadas, la que yo te decía, por el lado de la Copeta y eso, hicieron que, bueno, lamentablemente se dejaran en el abandono del RPB. Claro, justamente una de las preguntas que dejaron para ustedes, que le había hecho un amigo que se llama René, es que me preguntaba si estaba completa la traza, si se levantó alguna parte y si había posibilidades de que alguna vez volviera a funcionar. Y la traza está, no te digo que está intacta, pero faltan, por ejemplo, partes de terraplenes en lugares donde se ha inundado, o por ejemplo hay lugares donde alguna municipalidad tapó las vías y quedaron bajo un basurero, pero después, y después están llenas de árboles, seguramente para el lado de Suárez y eso que la he visto, está muy estropeada, pero la traza está, los rieles están, los durmientes están, o sea que es cuestión de tener una decisión política y apuntarle a Rosario Puerto Belgrano. Ojalá. Que nosotros en su momento lo habíamos tenido como alternativa dentro de lo que te digo, la selección esa que tengo o que teníamos, que los amigos de las Zorras de Vía. Nosotros el primer viaje en Zorras de Vía por Argentina lo hicimos uniendo el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Talcahuano en Chile. Y para de alguna manera generar conciencia, un cruce del continente, claro, hacer como un canal de la Mancha sobre tierra, y captando por el ferrocarril Rosario Puerto Belgrano todas las cargas que vienen de Brasil y que van hacia Asia, para sacarlos por el Pacífico. Pero bueno, era una alternativa de sacar un poco el tránsito automotor de las rutas o las cargas de las rutas, y de esa manera bajar los índices de siniestrabilidad que tenemos en Argentina, que lamentablemente es muy alto. Todo iba de la mano, o sea, nosotros el proyecto del Trasandino del Sur tiene mucho más años que el Rosario Puerto Belgrano, y era una buena idea generarlo a partir del Rosario Puerto Belgrano, unir Brasil con Chile y sacar todas las cargas hacia Asia por el Pacífico. Una excelentísima idea, pero que bueno, por supuesto que nunca va a prosperar en lo que concierne al negociado de camión, lamentablemente. Yo digo, y si fuera un 50 y 50, yo he visto zonas por la de Trenquelauquen, donde está la firma de cereales tan conocida, y que hacen un poco en tren y un poco, bueno, de hecho he visto pasar entre Villegas y a Granada, justamente trasladan los cereales a través del tren, y yo digo, sí, Argentina mueve mucha carga
de los 600 millones de toneladas que produce Argentina o que mueve internamente por año Argentina, el ferrocarril solo le toca apenas un 5%. Oh, apenas. No podría, apenas un 5%. yo digo, no podría ser un miti-miti, ¿no? Por eso te digo, si tuviéramos la ruta suficiente para eso, sería bárbaro. Pues se abandonó un medio de transporte ferroviario que hoy en día, que con el tema del Tratado de Kioto y todo lo demás, que Argentina es firmante y la defensa del medio ambiente y etcétera, estaría perfecto, o sea, para no contaminar, para ya, como ya te digo, si tuviéramos la ruta estaría perfecto, pero no tenemos la ruta, tenemos la parte terrestre de rutas está demorada, yo diría unos 40, 50 años en Argentina. Totalmente. Todas las cargas a las rutas, y olvidamos el ferrocarril y no tuvimos en cuenta todo lo que traería aparejado ese abandono. Totalmente. La contaminación, los costos que tiene la ruta, los costos que tienen los fletes, y eso por no ser lo suficientemente audaces y capaces de mirar para el futuro. Totalmente. Vos fíjate cuán razonable es lo que estás diciendo, que nosotros tenemos acá nuestra ruta 5, que es una ruta nacional, la ruta 5, y que fue hecha en tiempos donde el tráfico no era de tantos camiones. Yo me acordaba justamente del puente que tenemos acá en la Universidad de Luján, que es tan angosto que 2 camiones juntos no pasan. Y uno ve en la ruta 5, no hay día que no haya un siniestro vial. Y en la mayoría si hiciéramos estadísticas, la gran mayoría de esos siniestros tienen como protagonista un vehículo de alto porte. Entonces yo digo, este atraso que vos decís es tan real, nosotros acá lo palpamos de manera directa en lo que concierne justamente a esta ruta, a la ruta 5, que es súper transitada. Ahora, por lo que me enteré, la 33 de ustedes es como que se está ensanchando y se está haciendo algo, porque bueno, el tránsito que tiene la 33 entre Bahía y Torkins o Bahía y Pigüé es el tránsito que nosotros tenemos acá en la Ruta 5. Sí, la 33 llamada acá en la zona como la Ruta de la Muerte. Bueno. Tiene unos índices altísimos de accidentabilidad. A partir del 2015 se proyectó la 33, a partir más o menos, era a partir de Pigüé, más o menos ensancharla, porque todo el cereal de la zona converge en el puerto de Bahía Blanca. Claro. Y como vos decís, está muy bien dicho lo que dijiste, un porcentaje muy alto es donde en la accidentabilidad interviene un camión. Un camión. Directo o indirectamente. Total. Mira, el otro día tuve la posibilidad de entrevistar a un hombre que se llama Laurito de apellido. Este hombre estuvo en la gerencia comercial del Roca y paradójicamente cuando se privatiza el ferrocarril, para descabezar a los buenos elementos, como se decía en el ferrocarril, se los mandaba a otras dependencias y este hombre lo mandaron a Vialidad Nacional. Y él, conociendo de números de ferrocarril y de rutas, me decía que el ferrocarril es algo que imperiosamente se tiene que recuperar en el país, porque nosotros no tenemos ruta suficiente para transportar lo que tenemos que transportar. Nosotros, en el año 93 se clausura Ferrocarriles Argentinos. Ya desde antes se venían suprimiendo ramales y fundamentalmente servicios. Todo eso se volcó a la ruta, y las rutas siguen siendo prácticamente las mismas, porque la provincia de Buenos Aires no tiene autopistas, sacando la autovía 2 y algunos pequeños tramos que son pequeñas trazas que no son de punta a punta. Entonces, a vos te agarra, por ejemplo, de Azul a Las Flores, en la ruta 3, no, mortal, de la más transitada, y es realmente un infierno transitar por ahí, por la cantidad de camiones que circulan, y al lado tenemos la vía del ferrocarril y se está muriendo de risa. Entonces, evidentemente hay algo que está mal, y así como el plan Larkin en su momento, si se quiere, no estuvo del todo mal,
lo que tuvo del todo mal es que no se ejecutó como correspondía, porque esto es como decir, mirá, tengo una casa de 10 habitaciones y viven 2 personas, vamos a hacer algo más chico para que vivan 2. Pero ¿qué hacemos? Demolemos la casa y después vemos dónde vive. Y mientras tanto, ¿qué hace? Claro. Y hace 50 años que esa gente se quedó viviendo en la calle. Claro. Entonces, si hubiéramos hecho las rutas y las autopistas como corresponde, y después los ramales que supuestamente no daban superávit lo podía cerrar, era una cosa. Pero acá cerramos el ferrocarril, volcamos toda esa carga a la ruta que sigue siendo la misma desde hace 50 años atrás. Totalmente, total y absolutamente de acuerdo. Y también, quizás ustedes concuerden conmigo, pero que a mí me da un dolor tremendo cuando voy a alguna estación y veo que la playa ferroviaria es playa de camiones porque se siguen usando los hilos como cerealeras. Las cerealeras de los pueblos funcionan en los predios ferroviarios. Sí, pero eso, la Ley Nacional de Silos sí se había implementado. Hay una ley. En el ferrocarril en su momento, que en los predios ferroviarios se iban a construir silos para que las cooperativas de cereal pudiesen transportar, asegurando un porcentaje alto de esta carga en el ferrocarril y el resto de camiones. Lo que pasa que después, como pasa en el país nuestro, todo lo que hacemos para que dure no dura nada, y se terminan beneficiando los que menos invirtieron, ¿no? Claro, claro. Triste realidad que ojalá, por eso yo digo siempre que con los alumnos hay que hablar, con la gente joven hay que hablar, porque como la frase está muy trillada de que la juventud es el futuro, pero por ahí que alguien se ilumine y pueda pensar en estas cosas. Volviendo al RPD, me gustaría, César, porque ya nos vamos quedando con poco tiempo, que nos contaras un poco de tu vida como parte de este ferrocarril. ¿En qué estaciones puntualmente estuviste? ¿Cómo vivías el paso del tren? Más cuando tu papá era jefe de estación, porque entonces lo viviste desde niño. Sí, claro. Yo tengo uso de noción, o nací en el Artibó. Nací en Bahía Blanca, pero me crié en el Artibó, donde mi viejo era ya jefe de estación. Tengo los mejores recuerdos. Lartigau es un pueblito que a lo largo del tiempo se ha sabido mantener de alguna manera, y desde hace unos años nos hemos juntado todos aquellos que fuimos en su momento al colegio o jugamos al fútbol ahí en el club. Nos hemos hecho un grupo y hemos de alguna manera defendido el Artibó a capa y espada, para que trascienda en el tiempo el Artibó. Qué bueno. Yo estuve en el Artibó hasta los 11 años y después, bueno, mi viejo lo trasladaron a Falcón y bueno, ahí estuvimos hasta el año 77 cuando cerraron el ramal. Pero bueno, yo tengo los mejores años de mi juventud, los pasé en el Artibó y en Falcón. Realmente sigo compartiendo con amigos que fuimos a la primaria y nos criamos juntos. Seguimos dando contacto. La verdad es que ha sido muy lindo, muy cálido. Fue nuestra niñez, porque si bien éramos 3 varones y 3 mujeres los Guillén, bueno, mi viejo ferroviario, pero bueno, como decía él, nos criamos sin luz eléctrica, calentando agua en una olla para poder bañarse, pero la verdad que hemos sido muy felices. Muy felices, claro, con muy poquito fuimos, claro. Realmente tuvimos una niñez de las mejores que hoy en día. Yo ya tengo una nieta, sobrino, etcétera, pero bueno, yo me hubiese gustado que ellos compartieran o vivieran o tengan alguna vivencia de lo que fue esa época. Hoy la tecnología y qué sé yo, y la inseguridad y todas estas cosas, es otra vida. No, es otra vida, realmente es otra vida. Es otra vida.
¿Y vos cuándo empezaste a trabajar en el ferrocarril? Y yo empecé en el año 75, o sea, cuando cerraron el ramal de Pringles a Bajondo, a Solier, yo estaba trabajando con el Falcón ya. Entré a mis 15 años como practicante provisorio, y bueno, y una vez que cerraron el ramal, mi familia o mis viejos nos mandaron a la estación Moura, está ahí cerquita donde el otro día hiciste la nota sobre Salazar, por eso, bueno, mis viejos para allá y yo a Pringles como dependiente de estación. Mirá vos. Y para entrar al ferrocarril a mis 15 años tuve que haber aprendido el telégrafo. Claro. Telégrafo Morse, porque si no, y rendir una determinada cantidad de palabras, si no, no podía ingresar al ferrocarril. Qué cosa, a los 12 años ya, sí. ¿Qué me decías? No, qué cosa, digo, lo del telégrafo. Y ya vos te lo sabrías de memoria, porque el convivir con un jefe de estación es como que el Morse, el telégrafo era comunicación permanente. Sí, no, sí, realmente yo a los 12 años ya sabía transmitir, no tanto recibir, pero transmitir, siempre transmití muy bien. Lo he oído un poco cero con el tema de la recepción, pero sí, bien. Mi viejo era jefe de estación, tenía la correspondencia a su cargo y también reparaba radios en ese momento. Así que y me gustaba todo, realmente siempre estaba al lado del viejo ahí reparando radios, ¿viste? Las válvulas que se usaban en ese entonces. Claro. Sí, así que no, realmente siempre fui muy apasionado del ferrocarril y también de las radios. Me acuerdo de esas radios a válvulas que hacíamos andar allá en el medio del campo y escuchábamos al Beto Badía. Sí, así que cuando estaba en Radio del Plata, así que para nosotros era todo un logro armar una radio sobre, o sea, los componentes de una radio, armarlos sobre una maderita y con la antena tomar a la noche. El programa se llamaba Flecha Juventud, era de Juan Alberto Badía. Y mirá lo que son las cosas del destino. Juan Alberto Badía, después en el año 2008 hicimos una travesía de Bahía Blanca a San Juan. Ajá. Y el Beto Badía nos sacó en el programa de él. No me digas. Sí, armar una pequeña radio allá para escuchar el programa Flecha Juventud en Falcón, a después salir a nivel nacional en un programa del Beto Badía. Qué tremendo. La verdad que ¿Y lo habrá sabido él? ¿Se lo contaste? Sí, no, al Beto no, realmente no tuve oportunidad de comentárselo porque estábamos en San Juan cuando nos hizo la nota, recién habíamos llegado con las zorritas, estábamos en la estación del Albardón y no tuve la oportunidad de contárselo, pero me queda como anécdota propia, ¿viste? Claro. Y ¿qué lo que debe ser hacer un viaje en Zorra, una extensión tan larga, ¿no? Bien, lindo, ahí si querés le doy la palabra a Ariel, porque yo por ahí hablar de nuestro viaje sería bueno que lo vio primero de afuera y después de adentro, porque tiene otro tipo de vivencia. A ver, Ariel. Y César tiene 10 viajes ya, 10 travesías. 14, perdón. Y yo tengo apenas 2 que me sumé a último momento, pero que bueno, que lo he disfrutado mucho porque a quienes nos gustan este tipo de locuras y de aventuras, podemos disfrutarlo. Quizás el de afuera no puede entender lo que significa viajar 10, 11, 12 días en una zorrita, haciéndolo como lo hacen los operarios de vía, que lo hacen todos los días de su vida, ¿no? Porque para ellos es su trabajo, y hacer kilómetros, pasar por estaciones, en algunos casos donde todavía existen poblados y en otras donde no quedó literalmente nada. Realmente es algo muy lindo, muy enriquecedor, y como siempre decía César, llevando el mensaje por el tren, ¿no? Que el ferrocarril debe volver y puede volver, y eso es lo más importante. Y con respecto al RPB, que los escuchaba hablar, con todos los ferroviarios que yo pude hablar del Rosario Puerto Belgrano, llegué a la conclusión que era una grandísima familia, porque se conocían absolutamente todos. Vos hablás con alguien y te dice, sí, fulano trabajaba en tal lado, pero antes estuvo en tal lado y en el otro lado. Se conocen todos. Qué bárbaro. Como nota de color,
como nota de color, en Guangelén vivía el gato Sternari, que era Juan Sternari, que había sido ferroviario del Rosario Puerto Belgrano y había ido a trabajar más de una vez en las estaciones donde estaba el papá de César, o sea que lo conocía a César de cuando era chico, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y hablar varias veces con el gato, y un día me dijo: yo no me quiero ir de este mundo sin darte un abrazo en persona. Te podés imaginar que si tenía un helicóptero en ese momento me iba. Y se lo comento a César y me dice: vamos el fin de semana. Y nos fuimos los dos a verlo a Guangelén, a Don Juan, y fue un momento realmente hermoso porque, bueno, yo no lo conocía en persona y César lo conocía de cuando era chiquitito, de haberse criado en la estación y de que él fuera a trabajar a la estación con su padre. Así que fue un momento hermoso, y a la vuelta pasamos por Pringles, que vive Justo Cenizo, que también fue ferroviario del Rosario Puerto Belgrano, el compañero del padre de César. Sí. Así que fue un viaje de corazón. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Un viaje de corazón. ¿Y qué sentiste, César, reencontrarte con esta gente tan querida? Y felicidad, retrotraernos en la historia, recordar tiempos pasados cuando realmente el Rosario Puerto Belgrano corría y haber recorrido yo tantas estaciones al lado de mi viejo, que era relevante. Y bueno, y o sea, volver a encontrar a esa gente realmente ese fue un día de gloria para nosotros, por lo menos para mí, creo que para él también, porque después al poco tiempo el gatito Sternari nos dejó de este plano, pero bueno, tuvimos la suerte y la alegría de poder compartir un día completo con el gatito. La verdad que recreando viejas historias, anécdotas y pasando un día espectacular. La verdad que al otro día el hijo nos comentaba, dice que hacía años que él no había visto a su padre de esa manera, así como tan feliz. Ese día, realmente. Sí. Que bueno, fue la verdad que fue muy enriquecedor desde todo punto de vista, Susana. Sí, y más y te voy a decir algo que por humildad César no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Lo más lindo era escuchar cómo tanto el gato como Justo Cenizo se referían al padre de César, porque siempre, a ver, cuando uno pierde a los viejos, queda la imagen de ellos, ¿no? Y que venga gente de afuera y que te diga qué buen tipo que era tu viejo, qué honesto que era, qué buen empleado, no deja de ser un orgullo para uno, ¿no? Y bueno, que los compañeros se lo digan a César de parte del papá. ¿Te parece? Algo que... Sí, y mirá, y te voy a dar un dato con respecto a don Arquímedes Guillén, que era el papá de César. En el momento que yo lo entrevisté, él tuvo una de las peores tareas que le puede pasar a un ferroviario, que es cerrar una estación porque le clausuran el ramal. Claro. Y a él le tocó cerrar Coronel Falcón. Y me dijo: todavía tengo la llave de la estación que nadie me la vino a recibir. Y cuando mandaron el famoso tren a buscar todas las pertenencias de la estación, sí. Cuando dejaron el vagón para cargar todo, Sara, que es la mamá de César, le dijo: negro, el banco de la plataforma no lo mandemos, dice, porque es donde los chicos se criaron, donde se sentaron toda la vida. Y él le dijo: ¿cómo no lo voy a mandar si no es mío? Oh. Si me mandan a buscar, cargó todo en el vagón y lo cerró y lo mandó. No se quedó con absolutamente nada. Bueno, así eran los ferroviarios de esa época. Sí, totalmente. Qué emotivo lo que decís. Realmente siento mucha emoción de escucharlo, pero sí, esa era la nobleza y la dignidad que tenía la gente, y todo lo contrario a la cantidad de inescrupulosos que se presentaron en las estaciones en nombre del ferrocarril y se llevaron todo. Yo por eso defiendo mucho a los ferroviarios y al ferrocarril de esa época, ¿no? Porque desgraciadamente se le hizo muchísima mala prensa para conseguir lo que se consiguió, que era prácticamente cerrar el ferrocarril en todo el país, porque dos periodistas inescrupulosos
con un programa de televisión que decían: doña Rosa, usted paga $1 millón para que los ferroviarios vayan a tomar mate. Se sentó esa mala imagen del ferroviario, pero lo que la gente no sabe es el sacrificio que hizo toda esa gente para vivir en el medio de la nada, en la línea donde muchas veces había una estación helada y donde no tenían ni siquiera un almacén a donde comprar nada, y que lo que llegaba para ellos, para sobrevivir, venía por el tren. Una galleta de campo, carne en forma de charqui, el agua se la proveía a la estación porque era lo que había hecho el ferrocarril, no tenían luz eléctrica ni tenían gas. Entonces esa gente realmente hizo patria, y esa gente a la que yo siempre defiendo. Lógicamente, y rendirles creo que ahora, en este momento, a través de esta palabra y de estos recuerdos, creo que vamos a coincidir los tres, que le hacemos el justo homenaje a todos y a cada uno de los que estuvieron en todos los otros ferrocarriles también, porque la realidad de esto que vos estás contando, del día que don Arquímedes tuvo que cerrar la estación, se repitió en todos los ferrocarriles, y no puedo evitar pensar cuando esos trenes de levante, como le decían, la gente se acercaba, los pobladores se acercaban para despedir el tren porque no iba a pasar nunca más. No, es inimaginable para el citadino o para el contemporáneo a estas fechas, a estos años, imaginar lo que sufrieron no solamente los pueblos, sino estos verdaderos protagonistas, que eran la gente que estaba involucrada con el ferrocarril a través de su trabajo. Así que, chicos, lamentablemente yo no sé cómo agradecerles todo el tiempo que estuvieron compartiendo. Realmente me quedo con el corazón recontra contento de haberlos escuchado, de haberlos traído, y que la gente conozca no solamente acerca de este ferrocarril tan lindo, tan mágico, como sigo diciendo, sino también la impronta que ustedes le imprimieron para que entendamos que el ferrocarril, además de ser un medio de transporte, también era un medio de vinculación humana. Creo que más lo pongo en esa categoría que en el mero medio de transporte. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Bueno, de mi parte, Susana, el agradecido soy yo. Permitirme viajar en el tiempo a mi querido y añorado Rosario Puerto Belgrano, recordar al viejo de la palabra de Ariel, y bueno, y recordar tanta gente. Realmente yo soy un agradecido. Mi agradecimiento para vos, Susana, y bueno, si por ahí en algún lado nos trabamos o por ahí le erramos algo, pido disculpas, pero agradecido realmente. No. Y bueno, en mi caso lo mismo, muchísimas gracias, siempre dispuesto a brindar el material que tenga disponible, lo que fuera necesario, y si me permitís, para terminar con una nota de color, sí. El padre de César, un día le pregunté qué era más difícil, pasar el invierno o los veranos en las estaciones, y bueno, los dos se sufría de igual manera, porque en el verano no tenías nada para refrigerar, no existían heladeras, y la comida era la del día, porque lo demás se echaba a perder. Pero el invierno, dice, vos no sabés el frío que hacía. Dice, yo me metía en el catre cuando era relevante, me vestía, me tapaba y me dormía. Le digo, bueno, pero una vez que entraba en calor en Arquímedes, digo, dormía toda la noche. Dice, no, porque a media madrugada tenía que atender al pasajero, así que me ponía la gorra y le daba vía a la pasada del pasajero. Así que así fue la gente del ferrocarril. Así querían su profesión, porque eran ferroviarios de profesión, y el mejor homenaje que podemos rendirles justamente es recordándolos de la mejor manera posible. Así es, qué lindo lo que contaste. Muchachos,
Muchísimas gracias, y no les digo adiós, sino les digo hasta la próxima, porque no va a faltar oportunidad de que nos volvamos a encontrar para sentarnos acá a la mesa, ustedes allá y yo acá, para poder traer acerca de este pasado. Así que bueno, les mando un abrazo recontra grande y muchísimas gracias por haber estado. Bueno, gracias, Susana. Como siempre cierro en algunas notas y demás, un inmenso abrazo ferroviario para todos. Gracias, muchísimas gracias. Ariel. Un abrazo grande y los pulgares bien arriba para todos. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Y fue así, queridos oyentes, la voz de Ariel Scolari, de César Guillén, hoy en el protagonismo de este ferrocarril tan interesante, tan lindo, que te invito, ojalá te quede las ganas de seguir indagando. Y bueno, ya que estás con el celular, googlear lo que es el RPB y poder conocer un poquito más acerca de la historia, poder ver las publicaciones y bueno, tener siempre presente que tantos pueblos nacieron al paso del ferrocarril y que hoy duermen silenciosamente, pero ojo, la memoria nunca tiene que perderse. Y bueno, para eso acá está el objetivo de Trueno Tour, como siempre, rescatando la memoria de los pueblos. Querido Francisco, nos pasamos hoy un poco en el tiempo, pero bueno, bien valió la pena para escuchar a los amigos. Así que gracias por acompañarme en la operación técnica, y a vos que estás del otro lado, nos vemos el próximo miércoles. Buenos vientos.